Venga, vamos a sumergirnos hoy en la historia de una decisión. Una de esas que de verdad lo cambian absolutamente todo. Una sola elección que fue capaz de tumbar una república entera y en su lugar levantar un imperio. Es una pregunta potente, ¿a que sí? Porque, a ver, si lo pensamos, a veces un simple momento, una única elección, puede poner en marcha un efecto dominó que, bueno, acaba transformando el futuro para siempre. Pues de eso va la historia de hoy. Vamos a ver cómo un general romano, hace más de 2000 años, tomó una de esas decisiones. Y a partir de ahí, nada, pero nada de nada, volvió a ser igual. Vamos a hablar de Julio César y de un pequeño río que se convirtió en un punto de no retorno para toda una civilización. Claro que para entender de verdad por qué esa decisión fue tan monumental, primero hay que poner las cosas en contexto, hay que ver el panorama completo. Y es que Roma en ese momento no pasaba por su mejor momento, para nada. De hecho, la República Romana estaba, digamos, al borde del precipicio. A ver, para que nos hagamos una idea, una república es un sistema de gobierno sin rey, donde la gente elige a sus líderes. Y Roma llevaba funcionando así casi 500 años. ¡500 años! El poder, al menos en teoría, estaba en manos de los ciudadanos y de sus representantes, que eran el Senado. Ese era el ideal, eso era lo que estaba en juego. Pero claro, una cosa es la teoría y otra la realidad. Y la realidad era un desastre. El sistema estaba sencillamente roto. La corrupción estaba por todas partes, lo que al final significa lo de siempre. Los ricos se hacían más ricos y los pobres, pues, más pobres. Además, había generales con muchísimo poder y con ejércitos que eran leales a ellos, a la persona, no a Roma. Y los políticos, bueno, los políticos se pasaban el día peleando entre ellos. La sensación general era que el sistema ya no representaba a la gente de a pie. Y en medio de todo este caos aparecen dos fuerzas que estaban, destinadas a chocar de frente. Por un lado, un general súper popular y por otro la élite política de siempre, que estaba muerta de miedo de perder el control. Y ese general, como ya se pueden imaginar, era Julio César. Un tipo que no era solo un estratega militar brillante, no. Sus victorias en la Galia lo habían hecho inmensamente rico. Y lo más importante de todo, le habían dado un ejército de soldados veteranos que lo adoraban. Sus hombres, de verdad, los servirían hasta el mismísimo fin del mundo. Aquí se ve el choque de trenes perfectamente. Por un lado tienes a César, que contaba con el apoyo del pueblo y de su ejército. Él sabía que si volvía a Roma como un ciudadano normal, sin sus soldados, sus enemigos políticos lo iban a machacar. Y por el otro lado, el Senado, el poder de toda la vida, que veía a César como una amenaza terrible, alguien que quería convertirse en rey. Así que le lanzaron un ultimátum: o disuelves tu ejército y vuelves a casa, o te declaramos enemigo de Roma. Así de claro. Total, que César se encuentra en una encrucijada monumental. Delante de él, un pequeño río. Un río que físicamente no era gran cosa, pero simbólicamente lo era todo. Era el obstáculo más importante de su vida. ¿Y qué era el Rubicón? Pues era un riachuelo que marcaba la frontera legal de Italia. Y la ley romana era sagrada en esto, súper clara. A ningún general se le permitía cruzarlo con su ejército. Hacerlo se consideraba un acto de rebelión, un desafío directo al poder de Roma. Así que la clave de todo esto no era el río en sí, era lo que significaba. Cruzar el Rubicón era un acto de traición. Era, ni más ni menos, que declararle la guerra a tu propio país, a la República. Era el punto de no retorno. Una vez que dabas ese paso, ya no había vuelta atrás. Y entonces, en la noche del 10 de enero del año 49 a.C., después de darle muchas vueltas, César tomó su decisión. La leyenda cuenta que justo en ese momento dijo la famosa frase «Alea iacta est», o sea, la suerte está echada, y ordenó a sus tropas avanzar. A partir de ahí, todo se aceleró de una forma increíble. La decisión de César fue como la primera pieza de dominó que cae y desata una reacción en cadena que ya nadie podía parar. Y es que César no se lo pensó dos veces. Avanzó hacia el sur a una velocidad de vértigo, pillando a sus enemigos totalmente por sorpresa. Lo curioso es que las ciudades, en vez de luchar contra él, le abrían las puertas. Le veían casi como un libertador. Y antes de que sus oponentes pudieran reaccionar, César ya estaba a las puertas de Roma, sin haber librado ni una sola batalla importante. En el Senado, claro, cundió el pánico. Su líder militar, un general muy famoso llamado Pompeyo, vio que no podía defender Italia y tomó una decisión drástica. Huyó a Grecia, y con él se fueron la mayoría de los senadores. Su plan era reagruparse, juntar a un ejército enorme por allí y volver para aplastar a César. Pero mientras tanto, Roma se había quedado completamente indefensa. Lo que empezó en Italia se convirtió en una guerra civil que se extendió por todas partes, por Hispania, Grecia, Egipto, África, por todo el Mediterráneo. Pero la batalla clave, la definitiva, fue en un lugar llamado Farsalia, en Grecia.
Allí el ejército de César, que era más pequeño pero estaba lleno de veteranos curtidos en 1000 batallas, destrozó a las tropas de Pompeyo. Después de eso, ya no había duda. César era el hombre más poderoso del mundo romano. Y claro, con todo el poder en sus manos, el destino de la República estaba prácticamente sellado. La pregunta ya no era si el sistema iba a cambiar, sino cómo iba a cambiar y en qué se iba a convertir. A su vuelta a Roma lo nombraron dictador, pero ojo, que esta palabra no significaba lo mismo que ahora. En la antigua Roma, un dictador era un cargo legal temporal para solucionar una crisis muy gorda. El problema es que a César lo nombraron dictador vitalicio, o sea, para toda la vida. Eso rompía con todo. Acumuló todo el poder en una sola persona, algo que no había pasado en 500 años de historia. Si miramos las fechas, lo que más impresiona es la velocidad a la que pasó todo. En el 49 a.C. cruza el Rubicón. Solo 4 años después, en el 45, ya ha ganado la guerra y tiene el poder absoluto. Al año siguiente lo nombran dictador vitalicio, y unas semanas más tarde, el 15 de marzo del 44, lo asesinan en el Senado. Pero su muerte no sirvió para nada, porque unos años después, en el 27, su heredero, Octavio, se convierte en Augusto, el primer emperador. El fin de una era. Y aquí viene la gran ironía de toda esta historia. Los senadores que asesinaron a César lo hicieron, supuestamente, para salvar la República, pero lo único que consiguieron fue provocar todavía más caos y otra guerra civil, que fue la que acabó de rematar lo poco que quedaba del sistema. La República estaba muerta y enterrada. Así que volvemos a la pregunta del principio. Una sola decisión lo cambió todo. Se perdió la libertad de la República, sí, pero lo que vino después fue el Imperio Romano, una época de mucha más paz y estabilidad, la famosa Pax Romana. Entonces, ¿qué fue aquello? ¿Un simple acto de ambición de un solo hombre? ¿O un paso que la historia de todos modos iba a dar? Pues esa es una pregunta que, más de 2000 años después, todavía sigue abierta.